El ser humano es el único ser en el planeta que tiene la capacidad de ser consciente, es decir, de darse cuenta de lo que le acontece tanto internamente como a su alrededor. El ser humano es el único ser que se da cuenta, que es consciente de que es un ser creado para crear. Todos los demás seres de la naturaleza viven, existen, se realizan, trascienden, pero ninguno de ellos se da cuenta de su origen, ninguno de ellos se da cuenta de sus capacidades y sobre todo de que ninguno de ellos puede transformar su entorno ni autotransformarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú, al ser un ser consciente, al ser un ser creado para crear y que al conocer las leyes universales de la creación, tienes en tus manos, por el simple hecho de ser un ser humano, de ser un ser consciente, tienes en tus manos la gran oportunidad de poder transformarte, de poder autotransformarte. Esto significa que si tú te das cuenta de un error, de una falla, de una situación que no te gusta, que no te parece, que no es la que tú requieres para tu propia evolución, tienes de manera natural la configuración para poderlo cambiar. Tú no puedes cambiar algo que no conoces. Tú no puedes transformar algo si no conoces sus propiedades, sus características, sus limitaciones, sus potencialidades. Por ello, hasta ahora, el ser humano ha vivido prácticamente en la ignorancia. Es cierto que cada vez hay más investigaciones, hay más ciencia, hay más tecnología, sí, pero son unos cuantos los que están haciendo la ciencia. Son unos cuantos los que están desarrollando la tecnología. ¿Acaso tú estás haciendo ciencia? ¿Acaso tú estás desarrollando alguna tecnología en particular? ¿Acaso tú estás haciendo una investigación de cualquier tema, tanto interno como externo? De los que tú conoces, ¿quién está haciendo ciencia? ¿Quién está trabajando en desarrollar tecnología? De los que tú conoces, ¿quién está de manera decidida trabajando en su propia autotransformación? A eso me refiero. A nivel global, a nivel de la humanidad, sí hay ciencia, hay tecnología, hay desarrollo, sí, pero son unos cuantos. Y no porque sea una cuestión de élite o privilegiada, no. Son unos cuantos los que están interesados, los que están dedicados a investigar y desarrollar información y conocimiento. Tú, pregúntate si te estás tú dedicando a la investigación. Yo no digo de una ciencia porque quizás no tenga mucho sentido para ti, pero cuando menos dedicarte a la investigación de ti mismo, a conocer tus propiedades, tus características, tus potencialidades, tus limitaciones, para que conociendo esto, no solo te puedas apreciar. Nadie puede creer lo que no conoce.
Nadie puede cambiar lo que no conoce. Nadie puede transformar lo que no sabe. Eso, saber, conocer, ser consciente, te decía, es el siguiente paso. Todo en la naturaleza, como ya lo sabes, todo en el universo, como es algo conocido por ti, se mueve por principios, por leyes universales. Conocer estas leyes, practicar estos principios, te permite, primero y antes que nada, conocer el movimiento, conocer las características. Si tú eres un ser creado para crear, y basta solamente con que mires a tu alrededor, entonces no es que sea obligatorio, pero sí es un gran principio, un gran valor, un gran aspecto que tú, como ese ser creado para crear, debas conocer, tengas que conocer esas leyes, los principios de la creación. Comentamos que la primer ley de la creación es el origen. Todo lo que tú ves, absolutamente todo, tiene un origen. Tú mismo tienes un origen. Tú naciste en este cuerpo, en este cerebro. Tú naciste de la unión del óvulo de tu madre y el esperma de tu padre. Estas dos células se fusionan, se integran, se unen. Entonces, tu origen es esa célula. Todo lo que tú ves tiene un origen. Esa es la primera ley. La segunda es, como puedes darte cuenta fácilmente, que todo lo que tiene un origen se expande. Observa los elementos. La luz se expande. Observa al sol y verás que su luz, que su energía se expande en todas direcciones. No hay una sola, no hay un solo punto, no hay solo un espacio donde no exista esa luz. Observa el aire se expande, se mueve hacia todos lados, hacia todas partes. El agua de la misma manera. Tiene un origen que en tu planeta está en el mar, en los lagos, en los ríos. Por la acción de la luz, del calor, ésta se evapora. ¿Pero qué es esta evaporación? Es la expansión molecular de los componentes del agua. La tierra también se expande. Todo se expande. Observa una planta y se expande. Tus propios pensamientos se expanden. La sangre de tu corazón se expande. Los nutrientes que se procesan en tu sistema digestivo se expanden. Todo está en expansión. ¿Por qué? Porque es una ley, es un principio. El universo está en expansión. La conciencia también. Conociendo tú esto, puedes ir entendiendo de una mejor manera cómo crear esas condiciones y esas situaciones o esos elementos que tú necesitas, te decía, para tu propia evolución, para tu trabajo, para tu familia, para tu escuela, para lo que necesites. Conociendo tú las leyes y los principios de la creación, ¿qué no puedes crear?
qué no puedes hacer. Tú observa cómo un pensamiento, cuando se sostiene, se expande y llega un momento en que éste se convierte en sentimiento. Si tú estás viviendo o experimentando una situación que te parece agradable, tu pensamiento lo traduce así, lo procesa así. ¿Y qué sucede? Se genera un sentimiento agradable, confortable. ¿Qué significa esto? Que tu pensamiento se expandió. Si este sentimiento se sostiene, entonces este sentimiento se expande. Llega a tal grado que entonces se convierte en una emoción. Cuando tú te emocionas y sostienes esta emoción, ¿qué es lo que sucede? Haces las actividades de una manera específica, pero su característica principal es la intensidad. Cuando estás emocionado, todo lo que haces, tanto en un sentido favorable o desfavorable, o positivo o negativo, como tú le llamas, se hace con mayor intensidad. Tú observa cómo cuando algo te desagrada, cuando algo te molesta y esto se sostiene, tú te enojas, agredes, violentas. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, ese sentimiento se expande, es una ley, es un principio. Y es un principio universal. No es una ley humana que hoy la hacen y mañana la quitan y pasado la cambian y luego se les olvida. No. La característica de las leyes universales es que siempre, todos los días, todos los instantes, todos los momentos, todos los años, todos los siglos, todos los milenios, toda la existencia del universo funciona de la misma manera. ¿Qué sucede cuando tú haces algo con mucha emoción? Obsérvalo. Lo que sucede es que esa actividad, esa acción, tiene mucha fuerza, mucho impulso. Esto hace que los resultados sean mayores, sean mejores, sean trascendentes. Y repito, tanto en un sentido favorable o desfavorable a tu evolución. ¿Quién determina ese sentido, favorable o desfavorable, positivo o negativo? Tú. Pero la ley, el principio, la mecánica de la creación es la misma, funciona para cualquier sentido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, te decía, es un principio universal. Esto no es algo nuevo, tú lo vives todos los días. Lo nuevo será que lo uses de una manera deliberada, que lo uses de una manera consciente, para que todos tus resultados, ¿cuáles? Los que tú quieras, los que tú necesites, los que has soñado, los que has anhelado siempre, los que te hacen feliz, los que hacen feliz a los que te rodean. Esos resultados que tú quieres se pueden lograr de una manera sencilla, simple, sin esfuerzo. Tú dices, ¿cómo sin esfuerzo? Si me han enseñado que siempre hay que trabajar y hay que trabajar bien duro. No. Tú observa la naturaleza. El sol está así desde hace miles de años. Tú observas si hay un gran esfuerzo. Ninguno.
Observa al aire. No hace ningún esfuerzo. Se mueve de manera natural. El agua, la tierra. ¿Qué esfuerzo está haciendo una planta? Un animal. ¿Qué esfuerzo estás haciendo tú para pensar? Observa. ¿Qué esfuerzo estás haciendo en este momento para entender y reflexionar? Cuando sientes, ¿qué esfuerzo haces? Ninguno. Cuando te emocionas, ¿qué esfuerzo hay? No existe. El esfuerzo, simple y sencillamente, es un concepto humano que tiene otros fines y otros propósitos que no viene al caso mencionar. Pero lo que te quiero decir es que una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la actividad. Todo está en movimiento. Todo en el universo se mueve, y se mueve por leyes, se mueve por principios, por mecánicas. Tú mismo existes por esos principios y esas mecánicas. Las cosas que haces, las que creas, tienen principios y tienen mecánicas. En esta época, en esta era, en esta nueva etapa de la humanidad, muchas cosas que están ahí, que siempre han estado ahí, ahora serán motivo de estudio, de investigación, porque es el tiempo, es el momento. No puedes permitirte, no puedes darte el lujo, ignorante, de seguir así. Es que si en ti está la capacidad de crear, de transformar, de acondicionar, de generar, úsala. Dedícate. Haz de tu vida una ciencia. Haz de tus actividades una tecnología. Haz de tu circunstancia. Haz de tu vida. Haz de todo de lo que haces. Hazlo de una manera consciente, usando los principios, las leyes, las mecánicas, que siempre funcionan en todas partes, a todas horas, en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier circunstancia. Eso es una maravilla. Eso debería estar ocupando los estudios en todas las escuelas. Conocer las leyes, conocer los principios, conocer los elementos que siempre funcionan. No que unas veces sí y otras no. Eso no sirve. La naturaleza, el universo, todo lo que existe ha evolucionado y seguirá evolucionando gracias a esas leyes y principios universales. Todos los resultados, todos los hechos, todas las consecuencias, también trascienden o pueden trascender si llevan la fuerza y el impulso suficientes. Observa. Tú estás usando una energía que es una energía eléctrica. Esta alimenta, mueve muchos aparatos, muchas tecnologías, tu propia iluminación. Quienes desarrollaron esa ciencia, quienes desarrollaron esa tecnología, ya no existen como personas. Ya no están en la circunstancia, pero ahí están sus resultados. Muchas de las cosas que tú ves creadas por el ser humano, muchas, prácticamente todas las que tú observas,
tuvieron un origen y alguien, y ese alguien era un ser humano que se dedicó, alguien les dio ese origen. Tú no estás usando el foco original, no estás usando el cable primario, los aparatos, los transistores, etcétera, etcétera. No estás usando eso. Pero eso era algo, o fue algo, y es algo importante, trascendente, y entonces tú lo estás usando. Alguien lo creó. Pero también hay cosas que no ayudan, que no favorecen al ser humano, y ahí están también. Por eso te digo que el sentido, tanto en lo favorable o desfavorable, que tú le llamas positivo o negativo, existe porque alguien lo creó, porque alguien le dio origen y éste se expandió en esta segunda ley, y entonces tú estás usando eso que tuvo su origen, que se expandió, porque, repito, es un principio, es una ley, es un mecanismo universal. Cuando yo te digo que no necesitas a nada ni a nadie, tú a veces piensas que es solo un concepto, un rollo como tú comentas. No. ¿Qué necesitas tú para pensar? ¿A quién necesitas? ¿A quién? ¿A quién necesitas o qué necesitas para sentir? ¿A quién? ¿A qué? ¿Qué necesitas? ¿A quién necesitas para emocionarte por algo? No necesitas a nadie, ni a nada. Si el origen de lo que tú haces, si el origen de lo que tú tienes es la emoción, y el origen de la emoción es el sentimiento, y el origen del sentimiento es el pensamiento, y si tu pensamiento está conectado con la conciencia, con lo que es, con los principios universales, con las leyes universales, ¿a quién necesitas? ¿Qué necesitas? Nada, nadie, todo está en ti. Esta simple observación, te decía, es más que suficiente. Con esta tendrías para desarrollar y hacer, lograr, trascender lo que tú quieras, lo que necesitas, lo que siempre has soñado, lo que siempre has anhelado. ¿Cuál es la clave para que tú puedas trascender en un sentido favorable o positivo? Que tu pensamiento esté conectado con tu origen. Y tu origen, el origen del origen, es la conciencia universal. Ese amor infinito, esa sabiduría, esa inteligencia, ese es tu origen. ¿Por qué? Porque si no fuera ese tu origen, tú no existirías. Todo lo que no está de acuerdo al origen, a la conciencia, tarde o temprano se destruye, desaparece. ¿Dónde están esos imperios? ¿Dónde están esas dictaduras? ¿Dónde están esas sociedades, esas culturas que no están conectadas con la conciencia? ¿Dónde?
¿Dónde está eso que su origen no es la conciencia? Una planta, una flor, un ave, un pájaro, una hormiga, un insecto, existen y han sobrevivido a esas culturas, a esas sociedades, a esas dictaduras, cuando no son ni tienen la capacidad que tú tienes. ¿Por qué han sobrevivido? ¿Por qué sobrevivirán? Porque simple y sencillamente están conectadas a su origen. Son lo que son. Viven de acuerdo a lo que son. Se realizan a partir de su esencia. Tú tienes una esencia. Que no la conozcas es otro asunto. Tú tienes un origen, que no pienses en él es otra cosa. Todo en la naturaleza se mueve por mecánicas. Que no las sepas, que no las uses, es otra cosa. Pero ahora imagínate que tú, con esa capacidad, con esa lucidez, con esa inteligencia, con ese amor, uses esas mecánicas y esos principios. No, pero es que hay muchas cosas que no se pueden. Hay situaciones que no están en mis manos. Sí, es cierto. Pero, ¿quién dirige tus pensamientos? ¿Quién controla tus sentimientos? ¿Quién mueve tus emociones? Eso es tuyo, eso te pertenece, ese es tu patrimonio. Tú observa cómo la tierra, el elemento tierra, es más pesado, es más denso, es más duro que el agua. En eso estarás de acuerdo. Pero también observa cómo el agua mueve a la tierra, a las rocas. ¿Con qué las mueve? Con su fuerza, con su intensidad. Tú observa cómo el aire es más ligero que el agua. El agua es más pesada que el aire. Pero la fuerza, la energía del aire, mueve al agua. Tú observa cómo el aire es más pesado que la luz. Sin embargo, la luz, el calor, el sol, mueve al aire. ¿Y quién mueve a la luz? Yo te digo, la conciencia. La conciencia es más ligera, es más sutil que la luz. Si la conciencia mueve a la luz al aire, el aire al agua, el agua a la tierra, si tú estás conectado a la conciencia, ¿qué no podrás mover? ¿Qué no podrás hacer? ¿Qué no podrás crear? ¿Qué no podrás transformar? Es simple, es sencillo. Solo basta ser consciente.